Osman Ertuğrul, fundador del Imperio Otomano y su importancia en la historia. Osman Ertuğrul es el gran fundador del Imperio Otomano y una de las figuras más significativas de la historia del mundo musulmán. Nació hacia 1258, en una época en que el mundo estaba sumido en la inestabilidad y en una tormenta de cambios políticos. Muchos estados y dinastías, entre ellos los selyúcidas, estaban en decadencia y se veían amenazados por los mongoles, que arrasaban todo a su paso. Osman se convirtió no solo en el símbolo de una nueva era, sino también en el fundador de una gran dinastía que gobernaría una gran parte del mundo durante casi 6 siglos. Los primeros años de Osman nació en una época en la que el estado selyúcida, situado en las fronteras de Europa Oriental y Asia, estaba en declive. Con las luchas internas por el poder, el debilitamiento de la autoridad central y la amenaza de los mongoles, Osman y su clan, la tribu Kayi, encontraron la oportunidad de utilizar la situación a su favor. Comenzaron a apoderarse activamente de territorios en la frontera con Bizancio, que se convirtieron en la base del futuro estado. Al ser hijo de Ertuğrul, el jefe de la tribu Kaya, Osman heredó sus cargos, pero él mismo demostró una asombrosa previsión y capacidad para aprovechar las oportunidades políticas y militares. A diferencia de sus predecesores, que se limitaron a las conquistas locales, Osman empezó inmediatamente a pensar de forma global, dándose cuenta de que había que crear un estado poderoso y estable para que su pueblo prosperara. Cabe señalar que Osman hizo gala de una estrategia extraordinaria en las primeras etapas de su vida, cuando aún no disponía de recursos importantes. Fue capaz de unir bajo su dominio a diversas facciones, entre ellas turcos, árabes y bizantinos. Esta combinación de destreza militar y capacidad para la estrategia política distinguiría su reinado. El surgimiento del Estado otomano. Desde el momento de su reinado, Osman se centró en expandir sus territorios, consolidar el poder político y establecer la institución del Islam como eje central del nuevo Estado. El principal objetivo de su gobierno no era solo la conquista de tierras, sino también la defensa del mundo musulmán frente a las amenazas externas, principalmente de mongoles y bizantinos. Uno de los pasos más importantes hacia la creación del Imperio Otomano fue la conquista de numerosas fortalezas que antes parecían inexpugnables. La astucia estratégica de Osman le permitió ganar las batallas que decidieron el destino del futuro Estado. Cada conquista fue el resultado no solo de la fuerza militar, sino también de una diplomacia competente, ya que Osman atrajo a muchas nacionalidades a su causa, no obligándolas a aceptar el Islam por la fuerza, sino utilizando el atractivo de la cultura y la ideología musulmanas. Osman fue el primero capaz de establecer relaciones diplomáticas con varias potencias importantes como Egipto, Siria e incluso Bizancio. A pesar de su agresividad militar, comprendió la importancia de las alianzas, lo que le permitió estabilizar su posición durante los primeros años de su reinado. La influencia de Osman en la formación del Imperio Otomano. Cuando Osman se convirtió en el gobernante de su tribu y de los territorios que había conquistado como legado de su padre, tomó importantes decisiones que se convirtieron en la base del establecimiento del futuro Imperio Otomano. En primer lugar, se centró en consolidar sus territorios y atraer a diferentes pueblos a su causa, incluidos turcos, árabes e incluso algunos bizantinos. Lo importante para él no era solo la conquista militar, sino también el establecimiento de la estabilidad en las tierras conquistadas. Osman hizo gala de un pensamiento estratégico, creando un eficaz sistema de mando y organizando su ejército para que pudiera luchar con éxito en una gran variedad de entornos. Por ejemplo, el ejército de Osman fue uno de los primeros en utilizar ampliamente la caballería pesada y los vehículos de asedio, lo que le proporcionó una importante ventaja en los conflictos militares. Prestó especial atención al fortalecimiento de su posición en la frontera con Bizancio. Fue en esta región donde Osman y sus sucesores lucharon más activamente, enfrentándose a poderosas fortalezas y ciudades fortificadas que permanecieron inexpugnables durante mucho tiempo. Cada asedio se convertía en un nuevo reto para el ejército otomano, pero cada vez adquirían más experiencia y confianza en sus capacidades. La guerra con Bizancio no fue solo una lucha por el territorio, sino también por la cultura y la religión. Osman no solo buscaba expandir sus tierras, sino también establecer el Islam como la fe dominante en la región. Reformas sociales y relaciones con los pueblos de los territorios conquistados. Osman no solo fue un guerrero, también demostró ser un reformador y diplomático. Su capacidad para encontrar puntos en común con los pueblos locales, incluso con los que no eran musulmanes, desempeñó un papel importante en la consolidación de su poder.
Cuando conquistaba nuevos territorios, concedía a sus habitantes ciertos derechos y garantías de seguridad, lo que reducía enormemente la resistencia y aceleraba el proceso de islamización e integración de los territorios conquistados en el nuevo estado. Un aspecto igualmente importante era su actitud hacia los pobres y necesitados. Él y su familia organizaban a menudo actos benéficos, proporcionando a los pobres comida y otros bienes necesarios. Según las leyendas, Osmán organizó en muchas ocasiones banquetes para los pobres, en los que se servía comida a todos los asistentes. Esta fue una parte importante de su gobierno y contribuyó a reforzar su autoridad entre el pueblo. Además, Osmán luchó activamente contra la corrupción entre los funcionarios locales y se esforzó por establecer una administración justa. Sus sentencias en los tribunales se basaban siempre en los principios de imparcialidad y respeto a los derechos de todos, independientemente de su etnia o creencias religiosas. Esto reforzó su credibilidad ante musulmanes y no musulmanes. El papel de Osmán en la formación del ejército otomano. El ejército de Osmán fue uno de los mecanismos militares más eficaces de su época. Fue el primero en darse cuenta de la importancia de contar con un ejército permanente que pudiera responder rápidamente a las amenazas, así como librar largos asedios y batallas. Durante su reinado, el ejército se dividió en varias unidades, cada una responsable de una parte diferente del esfuerzo bélico. Se hizo especial hincapié en la inteligencia y la estrategia, lo que permitió a los otomanos utilizar con éxito tácticas de sorpresa y maniobra. Una de las innovaciones más importantes del ejército de Osmán fue el uso de tropas de élite, los jenízaros, que se convirtieron no solo en una fuerza militar, sino también en una importante herramienta para mantener el poder dentro del Estado. Los jenízaros fueron entrenados no solo como soldados, sino también como guardianes fiables del orden, lo que permitió a Osmán conservar el poder incluso en condiciones de inestabilidad. Además, durante el reinado de Osmán, el ejército se convirtió en una de las instituciones fundamentales para mantener la estabilidad interna. Osmán reformó activamente el ejército introduciendo nuevos métodos de entrenamiento, que permitieron al ejército luchar eficazmente contra oponentes mucho más fuertes. Así, el ejército otomano se hizo famoso por su disciplina, que desempeñó un papel clave en sus éxitos. Economía y comercio del Imperio Otomano. Osmán prestó especial atención al desarrollo económico de los territorios conquistados. Era consciente de la importancia de las rutas comerciales para fortalecer su imperio y satisfacer las necesidades de su pueblo. El control de las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo fue uno de los factores clave que contribuyeron a la prosperidad del Imperio Otomano. Un paso importante fue el establecimiento y desarrollo de importantes centros comerciales y artesanales dentro del imperio, que atrajeron a mercaderes de todo el mundo. Además, los otomanos fomentaron activamente la agricultura, que contribuyó a abastecer las necesidades internas y a estabilizar la economía. Los acuerdos comerciales con diversas naciones permitieron a los otomanos acceder a valiosos recursos como especias, plata y oro, lo que aumentó enormemente su poder financiero. Profecías y mitos sobre los otomanos. Había varias leyendas y mitos sobre Osmán entre la gente. Muchos creían que había sido elegido por el propio Alá para restaurar el califato islámico. Además, las leyendas islámicas decían que su ascensión al trono había sido predicha por los profetas. Algunos afirmaban que Osmán había sido elegido no solo como líder, sino también como símbolo de una nueva época en la que los musulmanes podrían por fin recuperar su poder e influencia en el mundo. Estos mitos sobre él inspiraron a los musulmanes de todo el Mediterráneo, y su nombre se convirtió en símbolo de justicia, honor y devoción a su fe. A diferencia de muchos otros gobernantes de la época, era respetado incluso entre sus enemigos porque siempre mantuvo la honestidad y la equidad en sus decisiones. La gran personalidad de Osmán ibn Artugrul no es solo una historia de conquistas y luchas de poder. Su vida y su gobierno se convirtieron en los cimientos de todo el Imperio Otomano, que sobrevivió muchos siglos y dejó una huella indeleble en la historia del mundo. El ejemplo de Osmán demuestra lo importantes que son la justicia, la sabiduría y la capacidad de trabajar con el pueblo, lo importante que es combinar el arte de la guerra con elevados principios morales. ¿Qué opinas sobre el gobierno de Osmán y su impacto en la historia? ¿Cuál crees que fue el principal punto fuerte de su personalidad? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides darnos un like si te ha gustado este vídeo y suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios.